Estamos en condiciones de empezar entonces el último panel. Como periodista y hombre de la comunicación, quisiera agradecer a la Municipalidad de Santa Fe por esta excelente idea que ha sido la de convocar a estas jornadas para analizar los desafíos de la agroindustria en la Argentina y en el mundo, no solo para el sector privado, sino también para el sector público. Es un honor para mí presentar y moderar este panel con estas distinguidas personalidades. Simplemente agradecer una vez más y hacer hincapié en la importancia que el sector público y el privado puedan colaborar en esta sinergia para poder buscar caminos y soluciones y entender que el campo y la agroindustria, lejos de ser un problema, son una de las grandes soluciones que tiene el país por delante, pero que todavía hay muchas cosas para ponerse de acuerdo y en eso estamos. La idea que me proponen los organizadores es que cada uno de los disertantes haga su exposición, después de la cual cada uno va a tener un espacio para preguntas y respuestas, a diferencia de lo que se hizo antes, que las preguntas se guardaban para el final de las ponencias. Así que primero voy a dar pie para que haga uso de la palabra el doctor Fabio Cuetclas, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es máster en gestión de ciudades y de desarrollo local de la Universidad de Barcelona, también es máster en internacionalización del desarrollo local de la Universidad de Bolonia. Se desempeñó como director de posgrado en desarrollo local y gestión de ciudades de la Universidad CAES. Es capacitador del Instituto Nacional de Capacitación Política en temas de desarrollo territorial. Actúa en el área de investigación y en la formulación del proyecto de observatorio del desarrollo que llevan adelante la Universidad Tecnológica Nacional en el Centro Tecnológico de Desarrollo Regional Los Reyunos y ejerce como profesor de posgrado de Desarrollo Local y Economía Social de la Universidad de Buenos Aires. Fabio, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias a los organizadores. No está José, que dedicar un agradecimiento personal por esta invitación, por esta iniciativa, porque me parece que es un tema que merece ser discutido con cuidado y con profundidad. El panel en el que me toca participar se llama Los desafíos de la agroindustria en la Argentina y el mundo. Y a mí me gustó la idea de dar vuelta al título para plantear cuáles son los desafíos de la Argentina frente a la agroindustria. Hay un conjunto de actividades económicas. El caso más característico es el de petróleo y la minería, donde muchas veces cuando se plantea una situación conflictiva se dice, bueno, las empresas petroleras tienen que trabajar donde el petróleo está, no tienen opción, digamos, si pudieran elegir trabajar en otro lado, pero en definitiva tienen que trabajar donde el petróleo está. Y eso hace que esas empresas tengan una capacidad adaptativa a determinados regímenes políticos y gobiernos porque no tienen opción. La verdad es que la potencia fotosintética, o sea, la calidad del suelo, el agua y la disponibilidad de horas de luz también ocurren donde ocurren y no ocurren en ningún otro lugar. Por lo tanto, en principio en la Argentina no está en discusión la capacidad de tener un potente agro. Lo que está en discusión es cómo lo hacemos. Cómo y qué beneficios obtenemos de una situación natural en la que tenemos beneficio de arranque y que con esa tasa de beneficio podemos hacer muchas cosas, buenas o malas. Tener problemas por tener la posibilidad de desarrollar una actividad económica no debería ser un objeto de una dramatización para una sociedad, para ninguna sociedad. Yo aprendí cuando era chico, de palabras de mi abuela, que una persona feliz es una persona feliz con problemas, o sea, que las personas felices no son personas que no tienen problemas, que la felicidad y los problemas son dos cosas separadas, digamos. Si uno lo trasladaría a las sociedades que se desarrollan no son sociedades aproblemáticas, como a veces tenemos la ingenuidad de pensar. Las sociedades desarrolladas son las que crearon mecanismos de gobernabilidad para gestionar esos problemas de una manera menos traumática. O sea, el desarrollo no se identifica con la posibilidad de tener mañana una minería sin conflicto, una agroindustria sin conflicto, o tensiones sociales inexistentes. Todo eso es mentira. El desarrollo se identifica con que las sociedades pudieron construir conversaciones, mecanismos de diálogo, capital relacional, formas institucionales, etcétera, que hace que esos conflictos puedan modularse de manera tal que no atenten contra la propia dinámica social. Y ese es el problema más importante para entender, porque el desarrollo es en sí mismo un fenómeno disruptivo. No existe en la historia de la humanidad ningún fenómeno de desarrollo que no haya producido conflicto. Cambiar una actividad, llevar una actividad nueva donde no se hacía, romper una
tradición, pensar un mecanismo de gobierno distinto del anterior, cambiar la relación de la propiedad, intervenir el Estado en la forma de organizar la familia. Todo eso son ejes conflictuales. La ley 1420, para poner un ejemplo que a los argentinos no cae simpática, digamos, fue conflictual. Si entraba la religión al aula, si no entraba la religión al aula, si por qué la obligatoriedad. Personas que emigraban a la Argentina de países donde no era obligatorio y que sentían que los hijos pasen a la escolaridad pública, era como que se lo arrancaban. O sea, hoy hay un relato naif, digamos, y blanco y positivo, por supuesto, porque eso eran hechos excepcionales. Lo normal era que fuera bien recibida la ley, digamos. Pero pongo este ejemplo para mostrar que si mañana tenemos un problema con la actividad minera, con la actividad petrolera o con la agroindustria, no nos tenemos que alarmar por tener un problema. Lo que tenemos es que poner cabeza para diseñar mecanismos institucionales para transitar esos problemas sin que atenten contra la dinámica económica y social. Y en ese sentido, construir gobernabilidad es construir la principal de las capacidades sociales. O sea, no hay ninguna otra capacidad social más relevante para construir el desarrollo que la sociedad pueda tener control sobre algunos fenómenos, ¿no? Y construir capacidades es algo que es distinto, que no se puede comprar. O sea, yo mañana puedo ganar el Kini y ser millonario, ¿no? Y voy a festejar con mis amigos arriba de una lancha y me caigo al río. Y si no sé nadar, por más que sea millonario, no sé nadar, digamos. O sea, las capacidades sociales, no se adquiere, que una sociedad se enriquezca, por supuesto que favorece el mecanismo de incorporación de capacidades sociales porque puede constituir infraestructura, puede financiar programas educativos, puede hacer un montón de cosas con esos recursos. Pero tiene que hacerlo. O sea, no es automático el fenómeno de enriquecimiento con el fenómeno de construcción de capacidades sociales. En América Latina está lleno de ejemplos. En la década del 70 los venezolanos pensaban que se estaban desarrollando y solamente se estaban haciendo ricos, digamos, ¿no? En ese momento por el precio del petróleo. O sea, esa es una distinción que me parece relevante para esta relación entre Argentina y la agroindustria. Y ese conjunto de capacidades sociales que hay que construir, que son infraestructurales, humanas, institucionales, etcétera, tienen una relación sinérgica con la actividad económica. Porque construyo ciertas capacidades, puedo desarrollar ciertas actividades económicas. Y porque desarrollo ciertas actividades económicas, puedo construir ciertas capacidades. Porque las capacidades tampoco se construyen en abstracto. Ni la gente ni las sociedades aprenden a hacer algo porque sí, digamos, como si fuera un hobby masivo. Se aprende a hacer una cosa porque hay una determinada demanda, hay unos determinados incentivos, hay unas determinadas posibilidades de hacer esa cosa. Esto es muy importante, lo que estoy diciendo. Voy a contar un ejemplo argentino, porque existe algo que se llama derrame tecnológico, digamos. Una persona que aprende a poner la instalación eléctrica para este edificio maravilloso, con esta reforma que se hizo, felicito a los que lo llevaron adelante, puede instalar esta instalación acá y puede instalar esta instalación eléctrica en una casa. Digamos, no es que aprende solo para hacerlo acá. O sea, no es que le sirve solo para esta situación. Si a la Argentina hubiera venido el tren de alta velocidad, no quiero entrar en discusiones acerca de si era bueno o mala, la persona que tenía que instalar el GPS específico para funcionar a alta velocidad, los mecanismos de suspensión, etcétera, todos esos conocimientos servían para esa industria y podían servir para otra industria, no quedaban encapsulados. Cuenta la CEPAL que por qué la Argentina fue el país de América Latina que produjo la industrialización en el periodo sustitutivo más intensa del continente. Y da 3 argumentos que son buenísimos. Porque era el país que tenía una tasa de alfabetización más alta y la industria precisaba mano de obra alfabetizada y en ese sentido tenía ventajas sobre el resto de los países de América Latina. Porque ya el ferrocarril había integrado el país como un solo mercado, o sea que ya el mercado doméstico, porque Brasil nos cuadruplicaba en población, pero no eran accesibles los territorios entre sí, entonces eran 4 mercados de 10 millones y Argentina era un mercado solo de 12, digamos. Entonces. Y el tercero es porque la industria que nosotros llamábamos primaria exportadora argentina ya había incorporado, entre los ferrocarriles, que tenía requerimientos metalmecánicos, de fundición, etcétera, y la industria exportadora de carne, que tenía requerimientos con la cadena de frío, etcétera, todos esos conocimientos que se sabían para eso, servían para el proceso industrial. Podían trasladarse a la otra etapa productiva. Entonces, una cosa que uno podría preguntarse, todas las cosas que podemos hacer para lo que llamamos la agroindustria, ¿para cuántas cosas sirven?
Es enorme la cantidad de aplicaciones, porque los procesos químicos, el layout industrial, el mercadeo, la logística, etcétera, no es que sirven solo para eso. Acá estamos en un congreso que está discutiendo la agroindustria, pero tenemos que discutir el desarrollo, porque el desarrollo nos da capacidades, nos da posibilidad de hacer cosas, son aprendizajes que quedan incorporados socialmente. Quizás más cerca de lo que yo me dedico puntualmente, uno debería preguntarse ¿qué modelo de organización territorial tiene que dotarse la Argentina para poder llevar adelante lo que Gustavo siempre llama la revolución industrial verde? Ya tenemos una respuesta, porque es una respuesta dada por la historia, de cuál fue el modelo de organización territorial del industrialismo, que es la megalópolis, o la metrópolis hija del industrialismo, ¿no? Porque es funcional al industrialismo, no es caprichoso, porque la economía de escala que precisa la industria está dada por el mercado metropolitano, porque se amortizan las infraestructuras de una manera más eficiente, etc. Pero nosotros estamos frente a la posibilidad de una transformación de modelos de producción industrial de base biológica. Y no solo eso, sino que la revolución de las tecnologías de comunicación e información permiten la descentralización de procesos y la realización de procesos industriales de serie corta con igual eficiencia que los procesos escalares, digamos. Entonces se puede producir en tramos cortos con eficiencia idéntica gracias a las tecnologías de información y comunicación. Entonces, uno podría pensar, este es un debate interesante a escala mundial, ¿cuál va a ser el modelo de organización territorial de la economía del conocimiento? ¿Va a ser la metrópolis, por más allá de que las metrópolis se sigan inundando? Porque se producen economías de escala, pero yo puedo decirle como persona vinculada a la gestión de ciudades que se producen deseconomías de escala también. No sabemos cuál va a ser, pero sí sabemos cuál es el desafío argentino. En la Argentina concentra en el 1% del territorio el 40% de la población. O sea que para la Argentina es una oportunidad de reconfiguración territorial enorme. Ahora, para eso tenemos que entender cómo funciona el territorio. Si nosotros no entendemos cómo funciona el territorio, vamos a actuar siempre sobre las consecuencias. Que nos guste o no nos guste que la gente viva en ciudades o lo que fuera, es irrelevante en estos casos. Lo relevante es por qué la gente vive donde vive. Y por suerte eso está estudiado. Se sabe por qué la gente vive en un lugar y no vive en otro lugar, digamos, ¿no? Si uno descontara las cuestiones de guerra o paz, que es un motivo por el movimiento de gente muy claro, o de pestes, que es otro motivo de movimiento de gente muy claro, los motivos por los que la gente vive en un lugar que están muy vinculados al incentivo económico, al hábitat, al idioma, a la existencia de servicios públicos complejos, a la conectividad, etcétera, se sabe. La Argentina tiene que operar por lo menos sobre 5 indicadores en ese sentido. El indicador hábitat, el indicador fiscalidad. Hoy la Argentina lo que hace es de traer recursos de actividades económicas como el agro o la minería para financiar servicio público urbano. O sea, sería ridículo que no crezcan las ciudades. Digamos, los estímulos están puestos por un lado. Un chico que nace en Florencio Varela, hasta hace 5 años no tenía una universidad, pero estaba a 3 estaciones de tren de una universidad en La Plata y a 3 estaciones de tren de la otra en Quilmes. Le pusieron una universidad ahí, pero si un chico nace en Pinto, Santiago del Estero, sigue no teniendo ninguna universidad a 250 kilómetros a la redonda. Eso es un caso determinante de la gente vive en los lugares, tiene explicación por qué la gente vive en algún lugar. El hábitat. En la Argentina, en muchos países del mundo, sobre todo en Europa, un desestimulador de la megalópolis es el costo del hábitat, porque hay políticas que hacen mucho más accesible el hábitat en las ciudades medianas y pequeñas. En la Argentina las diferencias no son relevantes entre la ciudad de Buenos Aires y las ciudades de 100.000 habitantes y más, porque no hay una política de generación de suelo urbano y hábitat que haga que esa diferencia fuera relevante. Si no se actúa sobre las causas, no hay que asombrarse por las consecuencias. La Argentina tiene la posibilidad de construir 200 ciudades de 100.000 habitantes, eficientes, sostenibles, de calidad, que yo siempre las llamo ciudades pyme, pero no en una lógica de lo pequeño, porque me gustaría que fueran ciudades pyme, pero también ciudades globales, en el sentido de que, más allá de su escala, tengan una inserción internacional por sus productos, por su apertura, etcétera, vinculada a la dinámica territorial significativa en el mundo, que es integrarse a cadenas de valor que tengan relevancia global.
Para que eso ocurra, hacen falta dos cosas. Uno, que para las cosas que vengo a congresos como este, es que se incorpore a la agenda pública. O sea, el debate sobre la organización territorial argentina y las necesidades de una nueva territorialidad no van a emerger hasta que no esté en la agenda pública, porque ninguna situación es un problema para la agenda pública hasta que no se incorpora, por mecanismos institucionales, etc. O sea, primero, poder discutirlo. Y para eso precisamos una permeabilidad distinta de la política, porque este es un tema que no es coyuntural, este es un cáncer de largo plazo. O sea, no es un espasmo como el default del lunes, que no sabemos si nos mata o no nos mata. Este nos mata de a poquito, digamos, ¿no? Pero nos mata de verdad, porque piensa en el proceso de captación de la política argentina por parte del conurbano bonaerense, digamos. O sea, tiene consecuencias políticas, aparte de tener consecuencias sobre la calidad de vida, etcétera, ¿no? En ese sentido, la política argentina está bastante lejos de incorporar temas como esto en su agenda. El primer tema es porque en la Argentina la volatilidad de la opinión no está condenada por la sociedad. Por lo tanto, este es un debate de naturaleza técnica que, si bien es complejo, digamos, yo no entiendo que una persona respecto a otro tema pueda cambiar de una semana a otra de opinión. Ahora, sobre la organización territorial, si tiene la capacidad de cambiar de opinión de una semana a otra, es medio raro, digamos, ¿no? Entonces, pero como eso no está condenado. Segundo tema, este es un tema que no permite, es de baja visibilidad, digamos, no es un tema, o sea, no abreva en la cultura de la espectacularidad, que es parte del círculo de la nueva política, ¿no? O sea, es un tema que no es fascinante, para decirlo de alguna manera. Y precisa, al revés, 5 condiciones para integrarse. Una es la cultura del acuerdo político. Ninguna cosa que se haga en materia de nueva organización territorial va a producir resultado en un mandato presidencial. Así que precisa ser pactado en el Parlamento por los 2, 3, 4 partidos que tengan representación parlamentaria, 5, y ingresar a la cultura del acuerdo político, digamos. Discutamos otras cosas, pero la promoción económica o la organización territorial basada en la promoción económica tendría que estar fuera de discusión. En ese sentido, deberíamos poder incorporar nuevos públicos a este tema. No es un tema que tenga... o sea, no es un tema solo de los emprendedores, de los pymes, digamos. Acá entran en juego las madres y los hijos que se tienen que ir a estudiar, acá entran en juego las ciudades que quedan envejecidas, acá entran en juego las ciudades metropolitanas que quedan conurbadas